La patria del criollo. Capítulo 2. Las dos Españas. Primero, gachupines. Los refranes y proverbios suelen compendiar importantes jirones de la realidad social. En los siglos coloniales corría un proverbio burlón y elocuente que bien puede aparecer en la entrada de este capítulo. Decía así: gachupín con criollo, gavilán con pollo. Aludía, claro está, a la enemistad entre españoles y criollos, y discretamente insinuaba ciertas ventajas de los primeros sobre los segundos. El proverbio debe haber corrido entre las capas medias de la población, entre mestizos y mulatos, porque en su mucho acierto y poca parsimonía denota algún rudo desprecio para los dos grupos dominantes por igual. La pugna entre españoles americanos y españoles peninsulares fue muy acusada en las provincias mayores como México y Perú, y los historiadores de esos países han dado amplia noticia del fenómeno. Son abundantes las pruebas de que en el reino de Guatemala hubo también virulenta enemistad entre ambos grupos sociales. El fraile viajero, cronista y espía Tomás Gage, que todo fue el célebre inglés, llegó a la conclusión, después de vivir 12 años en esta provincia, de que criollos y españoles eran dos grupos de habitantes tan opuestos entre sí como en Europa los españoles y los franceses. Y no juzga exagerado indicarle al gobierno británico que el odio que se profesan unos a otros es tal que me atrevo a decir que nada contribuiría tanto a la conquista de América por los ingleses como esa división. Por lo que hace a la crónica de Fuentes y Guzmán, escrita 50 años más tarde que las noticias de Gage, se comprenderá que es un verdadero tesoro de información histórica sobre aquella enemistad. Y es de advertirse, pues el detalle no carece de interés, que la segunda parte de la obra es mucho más franca y rica en la expresión del pensamiento criollo frente a España, mucho más decidida en su actitud criollista, ya que, según se recordará, la primera parte había sido escrita para obtener la aprobación del Consejo de Indias. La diferencia entre ambas partes a este respecto es muy notoria y además significativa. Pero independientemente de la diferencia señalada en toda la recordación florida, salta a la vista que en la mentalidad del criollo había dos Españas. Una era la España conquistadora, que a él se le antoja sublime, llena de hidalguía y de elevadas miras. Otra es la España mezquina, representada por funcionarios de espíritu calculador y por barcadas de emigrantes que ambicionaban una tajada del Nuevo Mundo. La primera de esas dos Españas aparece embellecida, idealizada. Precisamente a los criollos les debemos la idealización de la conquista, esa deformación histórica que aún no nos hemos quitado de la cabeza. La segunda España aparece empequeñecida y es en todo momento motivo de amargura para el cronista. Explicar cómo la España grata a la memoria de los criollos vino a convertirse en la España que disputaba los provechos de América, ese es el asunto que ahora tenemos entre manos. Se trata de un proceso importante y complejo, cuyo estudio nos introduce en terrenos poco conocidos de la vida colonial. Segundo, causas de la idealización de la conquista. Algunos comentaristas han criticado duramente a Fuentes y Guzmán por su falta de imparcialidad en cuanto se refiere a los primeros tiempos de la colonización, y ha habido quien lo califique no sin razón de admirador servil y parcial de los conquistadores. Es preciso, sin embargo, ir un poco más allá y buscar las raíces sociales del fanatismo del cronista. No solo porque la labor histórica queda truncada si se limita a señalar los hechos sin explicar sus causas,
sino también porque el indicado fanatismo, la ciega y veneración a los conquistadores puede haber sido mucho más que una limitación personal del cronista. Pudo ser un rasgo característico de la ideología de su clase social. Fuentes y Guzmán ve en la conquista un hecho providencial y en los conquistadores instrumentos escogidos de Dios para esta grande obra. Y sería equivocado suponer que se trata simplemente de una concepción providencialista de la historia. Se trata de una divinización que va más allá de tales exigencias filosóficas. El verdadero motivo de que el criollo ponga por los cielos un evento histórico que discurrió tan apegado a la tierra se pone de manifiesto en la lectura atenta de la propia crónica. Son numerosísimos los párrafos en que el autor expresa con toda claridad las razones por las cuales, en opinión suya, era de justicia tener a los conquistadores en el más elevado pedestal de admiración. En todos esos trozos resuena un tema fundamental: la gratitud, el bienestar, el desahogo, la euforia que a los criollos les deparaba su privilegiada posición económica y social se la debían, en efecto, a quienes habían tomado la tierra y habían sometido a los indios. Los criollos tenían clara conciencia de que ellos estaban gozando lo que otros habían conquistado. Y como ninguna clase explotadora reconoce que le debe su bienestar a aquellos a quienes explota, sino más bien prefieren estas clases reconocerse deudoras de quienes históricamente las colocaron en posición de ventaja y privilegios. De ahí que los herederos de la conquista, los criollos, sintieran verdadera veneración por los conquistadores. Los verbos disfrutar y gozar se hacen presentes en todos los pasajes en que el cronista hace el panegírico de la conquista, y aún en muchos en que alude a sus jugosas consecuencias, sin mencionarlas directamente. Así, por ejemplo, al describir el valle de Petata, que es el valle de Petapa, en que se encontraba su opulento ingenio azucarero, no puede menos que evocar las dificultades que tuvieron que vencer los conquistadores para domeñar a los indios de dicha región, y compara aquellos difíciles días con el regazo y blandura de la paz que hoy gozamos. El himno a los conquistadores expresa siempre el reconocimiento de todo lo que hoy gozamos por la industria y tesón laborioso de aquellos heroicos españoles, aquellos que nos dejaron ganada la tierra y fundamentado lo que sin otro trabajo que entrarnos dentro gozamos. Y fácilmente se comprende que esa exhortación a la gratitud se toma más ruidosa cuando el criollo tiene en mente a los peninsulares, a quienes, como se explicará más adelante, les interesaba negarle méritos a la conquista para rescatarle derechos a los criollos. En esos momentos el cronista clama ante el espectáculo de la ingratitud, porque en esos tiempos no se atiende a los verdaderos méritos de quienes verdaderamente sirvieron a Dios y a su majestad, y que ganaron esta tierra llena de abundancia y delicias para que la posean los que se olvidan de estos varones, en todo grandes, a quienes tanto debe. Sin embargo, la gratitud no fue la única causa de la idealización de la conquista por los criollos. Es preciso comprender que en aquel estereotipo o aquel estrepitoso reconocimiento hacia quienes dejaron dominado lo que hoy gozamos, se esconde a su vez y en un nivel más profundo delicadas implicaciones sociales y mecanismos de defensa que podemos dejar brevemente apuntados. Engrandecer los méritos de la conquista era un modo de reforzar los derechos y merecimientos de los descendientes de los conquistadores. Esto era muy importante para los criollos, porque comprometía a la corona a mantenerse firme y consecuente en el pago del grandioso servicio que aquellos hombres le habían hecho y sus descendientes le cobraban. Además, manteniendo viva y muy presente la continuidad genealógica
entre los conquistados y los criollos, estos trataban, sin lograrlo, de cerrarles las puertas a los nuevos inmigrantes españoles, porque mal o bien se creaba la impresión de que estos últimos eran usurpadores, advenidosos, que venían a recoger los frutos de lo que otros habían sembrado para sus hijos. Se está viendo pues que la idealización de la conquista iba íntimamente unida a la necesidad de mantener vivo su recuerdo, y que todo esto junto respondía a una necesidad social de los criollos. Ahora bien, los inmigrantes, los españoles recién venidos a Indias, trataban de negar y disminuir la importancia de la conquista. Para hacerlo, solo referirse a las guerras y triunfos de España en Europa y África, en donde no se había luchado contra armas de piedra y madera, decían, sino contra ejércitos que contaban con iguales y aún superiores recursos de guerra. En la recordación hay varios trozos que reflejan la controversia que se mantenía en torno a estos tópicos, y vale la pena citar alguno para que se vea el tono de pesadumbre y disgusto que la polémica le arranca al criollo. Queriendo macular de todas maneras, aún los propios españoles, los más heroicos y famosos hechos de los conquistadores, cuyo valor y cuya bizarrería aún no aciertan a emular, porque ni pueden desmentir ni le es fácil negar los ilustres y clarísimos servicios de América, y juzgan que no merecen el crédito y renombre de hazañas las que no se ejercitaron en África o Europa. Y es tal la seguridad que aún las fundaciones que hallaron construidas para su comodidad las vituperan, sin haber examinado lo que aquellos admirables varones que nos llevan la delantera y también la primicia se desvelaron, trabajaron y atendieron. En trozos como este se perfila el engreimiento del español recién llegado, que menospreciaba el esfuerzo de los conquistadores, y frente a él el criollo aferrado a aquellos dichosos y felices siglos. Ahí están las dos Españas. El criollo tiene que aferrarse a la antigua para enfrentarse a la moderna, y ese afán lo lleva extremos que pueden parecer ridículos si solo se les mira superficialmente. Al describir, por ejemplo, las batallas de la conquista, llama siempre a los conquistadores los nuestros, manteniéndose constantes los nuestros. Quedaron heridos muchos, desordenados del todo, dejaron la campaña al arbitrio de los nuestros, refiriéndose a episodios tan alejados del sojuzgamiento de Guatemala como puede serlo las expediciones de descubrimientos de las costas de México. Habla sin reticencias de nuestra armada. El tiempo era enemigo de los criollos. Los siglos que los separaba de la conquista iban alejándolos más y más de la época en que sus antepasados habían conquistado estos territorios, y la corona se había visto obligada a pagar, a ceder, a entregarles un desmesurado poder en el Nuevo Mundo. Los criollos seguían exigiendo el pago de aquella deuda, pero se les escuchaba cada vez menos. Por eso había que clamar y reclamar, y sobre todo había que agigantar la conquista para que no se viera pequeña desde lejos. Tercero, el héroe bribón. Movido por las urgencias sociales señaladas, nuestro cronista desaprueba que los relatos españoles de la conquista no se detengan a referir por separado, como él desearía, las hazañas de cada uno de los conquistadores de Guatemala. Ve una injusticia de los narradores en el hecho de que atribuyan las hazañas al grupo conquistador, confusamente debajo del nombre genérico de españoles. No acierta a comprender que los relatos escritos casi 2 siglos atrás no podían prever la utilidad de tal especificación habría de llegar a tener con el tiempo para una clase social que por entonces aún no existía. Los criollos hubieran querido una crónica particular para las hazañas de cada uno de los 450 conquistadores de Guatemala. Ello les habría sido particularmente útil en la segunda mitad del siglo XVII,
cuando sonaba ya monótonas e ineficaces aquellas reclamaciones por muy señalados siervos a Dios y a su majestad. Pero a falta de otras noticias, ahí estaba el copioso recuerdo del capitán de la conquista, del adelantado. Su figura era, por excelencia, el símbolo de aquella remota empresa, y la deformación de la conquista de Guatemala alcanzó su punto más extremado y grosero en la idealización de Pedro de Alvarado. Este personaje sanguinario, este infelice, malaventurado, tirano, como lo llama en algún lugar Fray Bartolomé de las Casas, se convirtió, por obra de la admiración de los criollos, en un semidios adornado con virtudes que nunca tuvo. Fuentes y Guzmán lo llama Hércules, que desde la cuna despedazaba áspides. Alcides Castellano, y lo califica moralmente como incapaz de ladearse a otra parte que la de la razón y justicia, compasivo y esclarecido. Llega al flagrante extremo de presentarlo animado de una actitud amorosa y piadosa hacia los indios. Claro está que este último extremo, en abierta contradicción con la crueldad que caracterizó a Alvarado, solo puede alcanzarlo el cronista gracias a su apasionada ceguedad. Así, por ejemplo, al comentar ciertas ordenanzas dadas por el adelantado para impedir que se siguiera sacando indios para venderlos en Nicaragua y en el Perú, el cronista no puede o no quiere entender que aquel negocio de esclavos era un atentado contra los intereses del grupo de conquistadores esclavistas de Guatemala. Y en lugar de informar que Alvarado protegía con las ordenanzas la existencia de la principal fuente de enriquecimiento de los conquistadores, el trabajo de los indios esclavos nos dice que allí hay una muestra del amor que les tenía y deseo de su conservación. Puede encontrarse en la recordación un buen número de fallas interpretativas como la anterior, debidas todas al impulso idealizador de la conquista. Parece no darse cuenta, he aquí otro ejemplo, de que los avisos y embajadas que enviaba Alvarado a los indios antes de hacerles guerra, los famosos requerimientos, eran una formalidad legal enderezada a justificar la violencia y la esclavización de prisioneros, y los interpreta como pruebas de que el capitán agotaba todos los recursos para evitar la lucha, según eran sus inclinaciones dulces y piadosas. Es conveniente dejar que Fuentes y Guzmán tuvo en sus manos muchísimos documentos que daban testimonio de manera clarísima de que Alvarado había sido un bribón. Leyó desde la infancia el manuscrito de Bernal Díaz, en el cual, lejos de aparecer un Alvarado compasivo y esclarecido, aparece como un guerrero impulsivo, al que Hernán Cortés tenía que refrenar para impedir que cometiese crueles torpezas y atropellos. Aparece ahí el Alvarado de las masacres, que con su inclinación al derramamiento de sangre puso al borde del fracaso la conquista de México. Todo ello se le pasó por alto al criollo en la lectura de su Bernal Díaz. Tuvo también a la vista las actas más antiguas del Cabildo de Guatemala. Las cita muchas veces, en las que consta que entre los propios compañeros del conquistador se le llegó a tener por odioso. Leyó el primer cronista de Guatemala, Fray Antonio de Remesal, en cuya obra abundan testimonios de lo que realmente había sido el adelantado. Tuvo noticia del juicio que se siguió contra Alvarado en México, aunque no haya conocido los documentos del proceso, en el cual se le acusó principalmente de crueldad con los indios. El conquistador no pudo refutar dicho cargo, y su defensa consistió en echarle en cara al res que las crueldades habían redundado en gran beneficio para la corona. Si algún pueblo se quemó, algo se robó, yo no vide ni puse de ello, salvo los dichos españoles cristianos que iban conmigo como acostumbran hacer en semejantes guerras e entradas. Todas las guerras y castigos que se han fecho han sido causa
que la tierra esté como está debajo de dominio servidumbre. Si no se hiciera, según la multitud de indios, los pocos cristianos que había, no se ganara de que vuestra majestad no fuese servido. Finalmente, don Antonio conoció los papeles del obispo marroquín, encaminados a poner en orden las cosas de Alvarado después de su muerte. Cita esos papeles incidentalmente, no refiriéndose a la muerte del adelantado. Al tocar ese tema no lo cita, sino relatando cómo se formó el barrio de Jocotenango en las afueras de la antigua ciudad de Guatemala. Resulta que dicho suburbio nació como asiento de unos indios a quienes el conquistador, compasivo y esclarecido, incapaz de ladearse a otra parte que la de la razón y justicia, había engañado en los términos que describe su testamento, hecho por Marroquín, citado por fuentes y transcrito en la Recordación Florida. Primeramente digo que por cuanto el dicho adelantado dexó en el valle términos de ciudad una labranza de tierras donde están muchos esclavos casados con sus mujeres e hijos, y a mí me consta no de haber hecho esclavos con recta conciencia, porque en los años primeros de la población de la dicha labranza, el dicho adelantado llamó a los señores principales de los demás pueblos que tenía en encomienda y les hizo cierta plática. Les pidió a cada señor de cada pueblo que le diesen tantas cosas con sus principales para las poner y juntar en la dicha labranza, los cuales, como le tuviesen por señor y haberías conquistado, se les dieron así como las pidió. Se erraron por esclavos los más de ellos, sin preceder otro examen, para descargo de la conciencia del dicho adelantado, y conforme a lo que yo con él tenía comunicado, platicado, y a lo que sabía de su voluntad, digo que dexo por libres a todos los indios esclavos que están en la dicha labranza milpa, y a sus mujeres e hijos, etc. En dos palabras, deseoso de obtener trabajadores para una labranza que poseía en las inmediaciones de Guatemala, Alvarado pidió a varios pueblos que contribuyesen con algunas familias para crear un nuevo poblado, y cuando los tuvo reunidos, se apropió de ellos como esclavos y fueron marcados como hierro. ¿Cómo pudo el cronista soslayar tantos hechos que hacían de su héroe un pillo? ¿De dónde sacaría los rasgos de generosidad con que lo adorna? No puede decirse que su optimismo fuese cosa de la época, porque sabemos que Alvarado fue aprobado y llevado a juicio por sus contemporáneos y por propio obispo marroquín, gran amigo y confidente suyo. Jugó que la conciencia del adelantado estaría más tranquila en la otra vida si se daba la libertad a los esclavos de Jocotenango. En la idealización de la conquista de Guatemala fue la crónica de Fuente y Guzmán la aportación más notable. Ningún documento anterior se había lanzado con tanto atrevimiento y convicción a embellecer los hechos y los personajes de aquel periodo. Y por lo que toca al capitán de la conquista, todos los documentos ulteriores se basaron en la Recordación Florida para seguir desarrollando el mito de Don Pedro, lo cual no es otra casualidad y debe ser comprendido en toda su significación. Fuentes y Guzmán fue el cronista criollo de Guatemala. A él le correspondía por motivos de clase echar los fundamentos de la idealización histórica de la conquista, no a cronistas religiosos como Remesal y Ximénez, que fueron españoles de nacimiento, no a Vázquez, que por su filiación franciscana estuvo obligado más bien a hacer la crónica de su orden religiosa, ni siquiera a Bernal Díaz, porque la idealización de la conquista no fue exigencia de los propios conquistadores, sino al contrario, los documentos de los conquistadores ofrecen los más valiosos elementos para refutar aquella idealización. En realidad no hay epopeya
Esta es siempre una elaboración de las generaciones que miran hacia atrás e idealizan las acciones de los hombres de guerra. La idealización responde siempre a determinadas necesidades históricas que son, en definitiva, el factor decisivo para que surja una epopeya. La idealización de la conquista de América fue obra de los cronistas e historiadores criollos, en tanto que fueron voceros de su clase social. Fuentes y Guzmán cumplió ese cometido para Guatemala, movido por las exigencias de clase ya señaladas. De ahí que resulte superficial contentarse con calificarlo de fanático, cuando su fanatismo es un dato histórico del mayor interés que reclama una adecuada interpretación. Cuarto, brutalidad de la primera etapa colonizadora. Para entrar al estudio del proceso por el cual la monarquía, tras verse obligada a darle mano libre a los conquistadores y primeros colonos, vino a recuperar el gobierno efectivo de las provincias, nada mejor que examinar el desarrollo de dos instituciones coloniales importantísimas, la encomienda y el repartimiento. Pese a que fueron verdaderos ejes del sistema colonial, se las conoce poco, y lo que de ellas se sabe parece generalmente en definiciones muertas. Es preciso, empero, conocerlas en su desarrollo vivo, en el contexto de la lucha de clases y como resultado de la misma. Las transformaciones que sufrieron estas dos instituciones fueron resultado, como se verá, de la lucha librada entre el poder centralizador del imperio y el poder local de los conquistadores y colonos y sus descendientes. Sintetizan esa lucha y facilitan su comprensión. Repartimiento y encomienda fueron instituciones que nacieron unidas, entrelazadas, y así permanecieron durante su primera etapa. Las implantó Cristóbal Colón en las Antillas y en su forma primitiva pasaron al continente con las empresas de conquistas ulteriores. El repartimiento tenía dos aspectos, pues consistía en repartir tierras y también indios para trabajadores, que estos los usaban para trabajarlas. Y como este segundo aspecto se justificaba diciendo que los indígenas eran entregados para que el favorecido velase por su cristianización, le eran encomendados para ello. De ahí que repartir indios y encomendarlos fuese en esa primera etapa una de la misma cosa. La encomienda primitiva era en realidad un pretexto para repartirse los indios y explotarlos, y como ninguna instancia superior controlaba lo que se hacía con ellos, vinieron a estar de hecho esclavizados. Las arbitrariedades que se cometieron en este periodo con los naturales son casi increíbles, y la documentación guatemalteca es abundante y pavorosa en este respecto. Nos hallamos en la etapa primitiva de la colonización. La corona de España no aprueba los vejámenes que se cometen en su nombre, pero tiene que tolerarlos porque la despiadada explotación de los indígenas es el acicate de la conquista y el pago de la implantación del imperio. Los reyes enviaron constantes recomendaciones de que se tratase a los indios con cristiana benevolencia, pero enterados de lo que en realidad estaba ocurriendo, no les quedó otro recurso que disimular bajo el pretexto de que se entregaba a los indios para cristianizarlos, el hecho de que se los repartía para explotarlos hasta la aniquilación. La esclavitud que se escondía tras el repartimiento y la encomienda primitivos no estaba, pues, legalmente autorizada. Era una esclavitud virtual. Sin embargo, hubo en este sangriento periodo, junto a la virtud de esclavitud ya señalada, también la esclavitud autorizada y legal. En su afán de enriquecerse a toda prisa, los conquistadores se las arreglaron para obtener permiso de esclavizar con base legal a aquellos indígenas que presentaran una tercera resistencia armada. Este hábil truco se
complementó con el célebre requerimiento de Palacios Rubios, instrumento jurídico redactado por el jurista del mismo nombre, que debía leerse a los indios para llamarlos a aceptar pacíficamente la soberanía del monarca español. Se les explicaba en él la existencia de los papás como vicarios del Dios verdadero en la tierra, o sea, los papas, y como el último de los papas le había hecho donación de los territorios indianos a los reyes de España. En tal virtud se requería a los indios a aceptar. Les leo un texto antiguo. A la Iglesia por señora y superior a del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa en su nombre, y al emperador e reina doña Juana, nuestros señores en su lugar, como a superiores y señores y reyes de estas islas y tierra firme, en virtud de la dicha donación. Se les hacía saber que si aceptaban el requerimiento, os recibiremos con todo amor y caridad. Pero en caso de rechazarlo o de diferir maliciosamente, la respuesta, el documento advierte lo que habrá de pasarle a los indios. Y leo textualmente lo que dice ese antiguo documento. Certificos que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéremos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y al de sus majestades, y tomaremos vuestras personas, vuestras mujeres y vuestros hijos, los haremos esclavos, como tales los venderemos y dispondremos de ellos, como sus majestades menaren, os tomaremos todos vuestros bienes, os haremos todos los daños y males que pudiéremos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor, y le resisten y contradicen. Esta última amenaza era el punto clave del requerimiento y su verdadera razón de ser, porque servía para justificar la esclavización de los indios y el robo de sus bienes. El documento no fue elaborado para que los indios lo aceptasen y evitar así la guerra, sino precisamente contando con que no sería aceptado y daría una base legal a la esclavitud de guerra y al despojo de los nativos. Así lo prueba el uso que de él se hizo. El requerimiento se convirtió en parte integrante del equipo que todo conquistador había de llevar consigo a América, y fue usado también por Alvarado en Guatemala. Como hombre práctico que era, el adelantado evitaba pérdidas de tiempo enviando el requerimiento por delante de sí y de su hueste. Se le explicaba el contenido del documento a unos indios que estuviesen a mano y se les mandaba a explicarlo con suficientes días de anticipación a los indígenas de los pueblos a donde tendría que llegar la expedición en su itinerario. Había habido tiempo para entenderlo, para reflexionar y decidirse, y el conquistador podía atacar inmediatamente a su llegada. De más está decir que este macabro truco legal sirvió en todas partes, no solamente en Guatemala, para encubrir las violencias y ruinas a distancia en que los indígenas no podían siquiera escucharlo, no digamos ya entenderlo. Otras veces se leyó a gritos mientras los indios huían por los montes. Hubo también ocasión en que se leyó desde la cubierta de un novio antes de desembarcar a hacer redadas de esclavos. Con sobrada razón exclamada Fray Bartolomé de las Casas, que no sabía si reír o llorar al leer aquella ensarta de absurdeces teológicas destinadas a legalizar la esclavitud. Acostumbrados como estamos
a pensar la conquista desde el lado de los conquistadores, olvidamos reflexionar sobre lo que realmente significó para los conquistadores. Es conveniente, sin embargo, conjeturar la sorpresa de los indios en un trance como este de recibir o de escuchar el requerimiento. Unos hombres venidos del otro lado del mundo, cubierto de rostro con abundante pelambre y el cuerpo con amenazantes atavíos de guerra, precedidos de la alarma y el terror de las matanzas y despojos que vienen realizando en su recorrido. Se plantan con un texto en la mano y con las armas y las bestias listas para entrar en combate. Supongamos que se les traduce el documento a su idioma y que se les da el plazo de 4 o 5 días para deliberar y decidirse. En ese plazo tendrían los indígenas, según las exigencias del requerimiento, que abandonar a sus divinidades como engendros del error y convencerse de que el Dios verdadero había venido al mundo en tiempo remoto y en país desconocido, y que con todo y ser un Dios había sido clavado en un madero por sus enemigos, que no eran dioses a su vez, sino simples hombres equivocados. En unos pocos días había que echar por tierra las creencias heredadas por siglos y comenzar a rendirle culto a una pequeña figura humana fijada entre dos maderías entrecruzadas. Figura que presentaba además el aspecto de los propios conquistadores, tez pálida y largas barbas. En unos pocos días había que renunciar al dominio de las tierras, de las milpas, y aceptar la soberanía de un rey desconocido y lejano, un rey dudoso, que no tenía méritos ganados en esta parte del mundo y que pretendía situarse por encima de todas las cosas grandes y de los auténticos señores del territorio. Y lo peor de todo, se sabe perfectamente, viajeros y emisarios y espías lo habían informado, que no se cumple la promesa de amor y caridad para aquellos que aceptan las condiciones del requerimiento, que se le exige inmediatamente el pago de pesados tributos, la entrega de metales preciosos, y que todos los pueblos que quisieron ser pacíficos tuvieron que sublevarse a la vuelta de poco tiempo. Los indios deben haber comprendido que el requerimiento era un truco y que todas esas locuras de un papa y un rey repartiéndose el mundo no tenían otra finalidad que provocar el rechazo, justificar la guerra y darle bases legales a la esclavización y al despojo. Es difícil pensar que no lo entendieran. No hemos detenido un momento, sino que nos hemos detenido un momento en este punto para ofrecer, por vía de un hecho representativo, una idea del verdadero carácter de la conquista. El repartimiento y la encomienda primitivos eran de suyo una manera hipócrita de apropiarse y esclavizar a los indios. Junto a ello estaba la esclavitud legal, amparada en trucos como el requerimiento. A su amparo se herraron muchísimos esclavos en Guatemala. En mayo de 1533, la Audiencia de México le escribía a la emperatriz refiriéndose a los abusos de la esclavización de indígenas en Guatemala y ponía por prueba de que se les estaba esclavizando en grandes cantidades el hecho de que mientras en México se vendía un esclavo en 40 pesos, en Guatemala se obtenían a 2 pesos cada uno. Esa carta, escrita por una audiencia en contra de los conquistadores y primeros colonos de Guatemala, anuncia el nacimiento de una de las contradicciones fundamentales del régimen colonial. Repartimiento y encomienda estimulaban las empresas de conquista y el arribo de grupos de inmigrantes, pero a la vez entrañaban un peligro para el dominio imperial. Al darle a los colonos un excesivo
dominio sobre las fuentes de riqueza los hacían demasiados poderosos también en lo político. La total dependencia en que caían los indios bajo sus amos implacables privaba a la corona de toda la posibilidad de explotarlo a su vez. De ahí que, siguiéndole los pasos a los conquistadores, y conforme estos iban cumpliendo su misión de someter las provincias, fueron llegando en número cada vez más crecido los funcionarios reales. La etapa de agresión iba cediéndole el paso a la labor de estructuración de las colonias y las autoridades imperiales. Los hombres de leyes, las audiencias, llegaban para poner a raya, no sin resistencia ni contratiempos, la autonomía de la expansión conquistadora. Le había dado a los hombres de guerra y a los aventureros. Llegaron y se establecieron las órdenes religiosas. Comenzó a escucharse la voz de los defensores de los indios. Quinto, los defensores de indios y causas de su éxito. La voz más poderosa en defensa de los indios salió de la orden religiosa de Santo Domingo. Es de notarse que no salió de cualquier orden religiosa, sino precisamente de aquella que se hallaba más vinculada al trono de España y más identificada con los intereses de la corona. El emprendedor y emperador Carlos V, figura histórica que presidió las reformas que ahora entramos a estudiar, tenía por confesor al general de la Orden de Santo Domingo. Al fundarse el Consejo Real y Supremo de las Indias, agosto de 1525, organismo específico para el gobierno de las colonias en la metrópoli, su primer presidente fundador y organizador, fue el propio Fray García de Loaiza. El general de la poderosa orden de predicadores era hombre de confianza del emprendedor y emperador, y la orden misma era una importante fuerza política aliada de la corona. Ese es el verdadero motivo, la causa económica profunda de que los dominios y los dominicos que tuvieron bajo su cargo, en este sentido, a los dominicos, fueron los campeones. En este sentido, es el verdadero motivo, la causa económica profunda de que los dominicos fueran los campeones en la lucha por sacar a los indígenas de la garra de los conquistadores y primeros colonos. Nada de que ellos hayan sido la conciencia de España, ni que el espíritu quijotesco de la nación, mucho menos ni que de eso, se manifestara a través de ellos. Esas son lucubraciones. La defensa que los dominicos hacían de los indios era en el fondo la defensa de los intereses de la monarquía enfrentada a la voracidad de conquistadores y colonos. Al señalarlo, no se pretende en modo alguno restarles méritos a todos aquellos grandes hombres que, como Fray Bartolomé de las Casas, consagraron sus vidas a la lucha por un trato más justo para los indios. Ellos fueron los verdaderos héroes españoles de la época de la conquista, en oposición a los héroes de horca y cuchillo, a quienes rinde tributo la historia de signo contrario a la que aquí hacemos. Lo que se quiere señalar es que no son los individuos quienes le marcaron el rumbo a la historia, sino al revés. Las circunstancias históricas preparan o cierran los caminos a las vocaciones individuales. Hombres sensibles, benévolos y humanitarios los ha habido siempre y en todas partes, pero la benevolencia en ciertas circunstancias históricas puede hacer del individuo un peligroso agitador a quienes los reyes mandan callar. En otras circunstancias puede ser oportuna y útil a una determinada clase o fuerza social poderosa, y entonces es camino de triunfo. La línea política adoptada por la orden de dominicos, vinculada a la política imperial de repercuración y de recuperación de los indios para la corona,
estimuló vocación humanitaria de los mejores hombres de aquella orden y atrajo a sus claustros a otros más. Así se explica que Fray Bartolomé de las Casas y antes que él otros como Fray Antonio de Montesinos se atrevieran a gritar a los cuatro vientos en el púlpito y en sus fogosos escritos que la conquista era injusta, que España carecía de derechos para despojar y esclavizar a los indios, y que el rey se estaba condenando con los robos y crímenes que se hacían a su sombra. Tan atrevidas acusaciones hubieran podido costarle la vida al fraile bajo otras circunstancias. Es más, bajo otras circunstancias nadie se hubiera atrevido a hablar así. Pero en aquel momento la monarquía española necesitaba hombres que hablasen en ese tono. Y lejos de mandar callar a Fray Bartolomé, los reyes lo llamaron para escuchar sus razones. Carlos V al principio, Felipe II después, promovieron disputas teológicas y jurídicas en torno a ellas y acabaron por reconocer que la justicia estaba de su parte. De nada sirvió la labor que en España realizaron los agentes de los conquistadores, ni el dinero que gastaron en pagar teólogos y juristas que refutasen los argumentos del dominico. La defensa que los dominicos hacían de los indios coincidía con la defensa que la corona había decidido hacer de sus propios intereses en relación con los indios, sacarlos de la mano de los conquistadores y convertirlos en tributarios del rey. Es muy digno de notarse que, junto a los argumentos teológicos, jurídicos y morales que el fraile esgrimía y junto a sus atrevidas palabras contra los derechos de España para esclavizar a los indios, siempre figuró el argumento acertado y poderosísimo de que la corona se perjudicaba en lo económico al permitir los abusos de los conquistadores. En todos los escritos de Fray Bartolomé se encuentran párrafos como los siguientes: si vuestra majestad no quitase los indios a los españoles, sin ninguna duda, todos los indios parecerán en breves días y perecerán, y aquellas tierras y pueblos quedarán cuán grande como ellas son, vacías y yermas de sus pobladores naturales, y no podrán de los mismos españoles quedar sino muy pocos y brevísimos pueblos, ni habrá casi población en ellos, porque los que tuvieren algo viendo que ya no pueden haber más muertos los indios, luego se vendrán a Castilla, porque no está hombre allá con voluntad de poblar la tierra, sino de disfrutar mientras duran los indios. Pierde vuestra majestad y su real corona infinito de vasallos que matan. Pierde tesoros y riquezas grandes que justamente podría haber. No conviene a la seguridad del estado de vuestra majestad, que son los indios, que en la tierra firme de las Indias hayan ningún gran señor, ni tenga jurisdicción alguna sobre los indios, sino vuestra majestad. Sabiendo los indios que son de vuestra majestad y que han de estar seguros en su casa, salirse han de los montes a los llanos y rasos a hacer sus poblaciones juntas, donde aparecerá infinita gente que está escondida por miedo de las vejaciones y malos tratamientos de los españoles. Todos estos párrafos y centenares parecidos que pueden entresacarse de los escritos del dominico tocan insistentemente el punto más sensible del problema. Los indios son una preciosa fuente de riqueza que el rey no está aprovechando. Son vasallos que deben tributar al rey. No debe tolerarse su exterminio, no debe permitirse que estén completamente a merced de señores que con ellos se hacen peligrosamente poderosos. No hay que espantar a los indios, sino atraerlos y juntarlos en poblados pacíficos, en donde será fácil regularizar la tributación.
etc. Estas elocuentes observaciones tocantes a la salud de Cajas Reales fueron las que le dieron fuerza a todas las otras tocantes a la salud del alma de los indígenas y sus opresores. Aquí, como en todos los casos en que anda de por medio la explotación, las teorías morales y jurídicas solo fueron ropaje ideológico de una pugna que se libró en torno a intereses materiales. El encendido fervor humanitario de Fray Bartolomé no fue el factor determinante de su triunfo en aquellas disputas. Lo fue el hecho de que supo hallar el punto de contacto entre el mejoramiento de la condición de los indios y el mejoramiento de las entradas del rey. La coincidencia se daba históricamente, objetivamente, no fue creada por los dominicos, sino bien esgrimida por ellos. Al darles la razón a los defensores de los indios, el rey hacía lo que a todas luces le convenía. Así nació el importantísimo cuerpo jurídico que se llamó desde entonces Leyes Nuevas, promulgado en noviembre de 1542. Aparte otros aspectos que de momento no nos interesan, las Leyes Nuevas le asestaron un golpe formidable a la esclavización de los indios. Fueron su fin. Se establecía en ellas que todos los indios eran vasallos libres, tributarios del rey. Serían puestos en libertad todos los esclavos cuyos amos no presentasen justo título para retenerlos, y de allí en adelante no se harían nuevos esclavos por ningún motivo. Se establecía la pena de muerte para el conquistador que no pretexto y que como pretexto de rebeldía de los indios los esclavizase como se hacía antes. Encomienda y repartimiento, es decir, esclavitud disimulada. Una esclavitud disimulada. También recibían un rudo golpe con las Leyes Nuevas. Se le quitaban todos los indios a quien los tuviera sin título a la vista. A quien teniendo títulos dispusiese de muchos indios, se le reducirían a número razonable. A quien teniendo también título se le comprobase que les daba mal trato, se le quitarían todos sin más averiguación. Igualmente se le quitarían todos los indios encomendados a quienes ejerciesen oficios de autoridad. Las encomiendas que subsistiesen después de esa drástica selección quedarían transformadas en algo muy distinto de lo que habían sido antes. Ya no un dominio directo sobre los indios, sino solamente el derecho a recibir de ellos una tributación tasada por la autoridad real. Quedaban suprimidos los servicios personales y nadie podría obligar a trabajar a los nativos contra su voluntad. Las encomiendas que así modificadas fuesen vacando por muerte del beneficiario, pasarían a la corona. Se prohibía heredarlas. Estos eran los puntos medulares de las Leyes Nuevas. Visto el carácter radical y sorprendente de las leyes de 1542, es obligado preguntarse si fueron obedecidas y ejecutadas, si fueron llevadas a la práctica. La respuesta a tal pregunta exige explicaciones minuciosas y prolongadas que ocuparán nuestra atención hasta el final de este capítulo. Puede anticiparse, sin embargo, que será una respuesta afirmativa y negativa a la vez, porque en efecto las leyes transformaron radicalmente las instituciones primitivas y los indígenas no volvieron a hallarse en la desesperada situación anterior a su promulgación, pero no se logró implantarlas al pie de la letra y en todo su rigor. Causaron una conmoción a las colonias. La corona se vio obligada a hacer concesiones en varios puntos y se llegó a situaciones intermedias, conciliatorias. Esas situaciones intermedias, oscilantes entre el propósito original de las leyes que no se cumplieron a cabalidad y la situación anterior de su promulgación,
a la cual ya nunca se regresó, le dieron su orientación definitiva al régimen colonial. El desarrollo colonial es un proceso vivo y complejo, y sus grandes cuestiones no admiten por supuesta y respuesta un sí o un no rotundos. Las fuerzas en pugna no se imponen unas sobre otras en forma mecánica, sino desembocan en situaciones nuevas, generalmente imprevistas. Esto se ve muy bien al estudiar, como lo haremos a continuación, el resultado histórico de las leyes nuevas. Sexto, leyes nuevas y la abolición de la esclavitud. Repicaron campanas de alboroto y bramaban leyéndolas. Unos se entristecían temiendo su ejecución, otros renegaban y todos maldecían a Fray Bartolomé de las Casas que las había procurado. No comían los hombres, lloraban las mujeres y niños. Ensoberbecíanse los indios, que no poco temor era. Esos lúgubres tonos empleaba el cronista López de Gómara para describir el impacto que causaron las leyes de 1542 en el Perú. Es sabido que ahí alcanzó aquella conmoción su cima de violencia. La camarilla de Gonzalo Pizarro se declaró en franca rebeldía y fue asesinado el funcionario español que llegaba encargado de hacer cumplir las nuevas leyes. No poco trabajo le costó reprimir la sublevación a Pedro de la Gasca, militar español enviado especialmente para someter a Pizarro, que efectivamente lo derrotó, lo juzgó y lo llevó a la horca con sus secuaces. A extremos parecidos se había llegado en México si la habilidad del virrey Mendoza y de sus asesores no hubiera intervenido para evitarlos. Los colonos se negaron en todas partes a cumplirlas y sus emisarios, armados de atractivas sumas y de voluminosos escritos dirigidos al rey, viajaron a la metrópoli para conseguir de alguna manera que se les permitiese conservar el dominio sobre los indígenas. Centrando ahora la atención en el desarrollo de este asunto en el Reino de Guatemala, comencemos por indicar que el viaje violento de las leyes nuevas era cosa más o menos prevista que se veía venir. Una serie de mandatos y reales cédulas relacionadas con la tenaz gestión de los dominicos en la metrópoli hacían presentir que la corona terminaría por adoptar medidas drásticas. Las noticias de ese periodo dejan ver cómo a medida que la monarquía apretaba en sus mandatos relacionados con el cese a la moderación de la esclavitud, los conquistadores y colonos apretaban también a los nativos, como apresurándose a enriquecerse antes de que les fuesen quitados. El periodo de la más despiadada cacería y venta de esclavos en Guatemala fue inmediatamente anterior a la promulgación de las leyes. Probablemente se pensó que la corona se limitaría a prohibir la esclavización para lo venidero, respetando la esclavitud ya existente. Lo cierto es que en esos años se menciona más reiteradamente en los documentos el hierro de marcar, el terrible instrumento al rojo candente que no respetaba niños ni mujeres. Se supo de la promulgación de las leyes nuevas antes de que llegara a la ciudad los documentos y las personas encargadas de implantarlas. Sin pérdida de tiempo, las protestas de los conquistadores tomaron cuerpo en extensos y exaltados escritos dirigidos al monarca. En ellos le dicen que no pueden creer lo que oyen, que están escandalizados como si hubiera mandado cortarles la cabeza. Expresan sin rodeos que el rey quiere aumentar sus rentas y expensas de sus más leales servidores, pero que, lejos de conseguirlo con semejantes leyes, va a perderlo todo, pues están resueltos a volverse a España antes de quedar empobrecidos lejos de su país natal. Le preguntan
asombrados, ¿cómo pudo fiarse de los informes de un fraile no letrado, no santo, envidioso, vanaglorioso, apasionado, inquieto y no falto de codicia? Le hacen recordar que en la conquista invirtieron lo poco que tenía y gastaron lo mejor de sus vidas, y que la corona, sin arriesgar en ello un pero de oro, había recibido enormes beneficios. Declaran estar seguros de que el rey mudará sentencia y lo conminan, en términos harto francos, a ser consecuente con quienes tanto le han servido. No se consienta, príncipe cristianísimo, tal paga a tanto buen servicio. Páguenos vuestra majestad lo que nos debe y hagamos grandes mercedes. El Ayuntamiento de Guatemala, integrado, claro está, por conquistadores y primeros colonos, entró a deliberar sobre el asunto y elegir emisario que viajaría a España en representación de los perjudicados. De llevarse a ejecución las leyes nuevas, dice el acta del Cabildo, era despoblarse estas partes y perder sus casas y haciendas. Esas pocas palabras, que a nuestros oídos no dicen mucho, resumían en el lenguaje de aquel tiempo todo el problema. La explotación de los indios había sido el señuelo con el cual la corona había puesto en movimiento a las huestes de conquistadores y a las barcadas de colonos. La explotación de los indios era ahora la base de sustentación de los colonizadores, realizándose así la promesa de la monarquía y la esperanza de estos. Tenían pues razón al considerarse defraudados, y su amenaza era perfectamente legítima. Despoblar, desmantelar los centros de población española establecidos por ellos, abandonar el imperio ya que se les negaba el pago previamente convenido. Desaparecía la razón por la cual se había decidido a trasladarse y a establecerse en la provincia. El alegato tenía tal fuerza de realidad que obligó a la corona a hacer las concesiones que enseguida veremos. Sirve también para demostrar a quien todavía lo dude que el principio motor de la conquista y colonización española de América fue la perspectiva, por parte de los autores de esa vasta empresa, de un enriquecimiento rápido a costa de los indios y una existencia parasitaria sobre bases esclavistas. De no haber sido así, las leyes nuevas no hubieran causado la conmoción que causaron y los colonizadores hubieran continuado viviendo en su honrado y honrado esfuerzo. Pero la realidad era en pocas palabras otra. Las actas de Cabildo desde mucho antes de 1542 son, a este respecto, de la franqueza que haría enrojecer a los idealizadores de la conquista. Se habla en ellas de que muchas personas que no tienen indios se quieren ir, y se asienta que la causa es que no tienen quien les dé de comer. Pero el peligro fue conjurado. Los indios siguieron dándole de comer a los colonizadores y a sus privilegiados descendientes para largos siglos. La esclavitud fue abolida, tanto en su versión legalizada como en su aspecto disimulado bajo encomienda y repartimiento. Esta última institución se transformó por completo, dando como resultado dos nuevas instituciones que, en lo tocante a la situación del indígena, crearon las condiciones en que se habría de quedar para el resto de la época colonial. No se volvió a la esclavitud, pero tampoco se adoptó la libre contratación del trabajo como pretendían las leyes nuevas. Tirando la corona por su lado y los conquistadores por el suyo, acabaron por colocar al indígena en el plano intermedio de la servidumbre.
Fue un violento forcejeo y regateo en que ambas partes tuvieron que hacer importantes concesiones. Los indios, que eran la prenda de la discordia, se libraron de quedar como esclavos, pero no pasaron a ser trabajadores libres. Las leyes nuevas fueron pregonadas en la ciudad de Santiago en mayo de 1544. En agosto la audiencia informaba al rey que si se ejecutaba al pie de la letra lo legislado en relación con la esclavitud, había que libertad a todos los esclavos, porque ningún español estaba en posibilidad de presentar título alguno que legitimase su posición. Y eso era precisamente lo que la corona había esperado al exigir aquellos títulos. Sabía que al amparo de autorizaciones como la implicada en el requerimiento, se había apresado y vendido muchísimos esclavos, pero nadie había tenido el cuidado de obtener los correspondientes títulos de posesión legal. Se mantuvo firme, pues, en exigir dichos títulos nunca habidos, y la audiencia comenzó a hacer presión sobre los esclavistas. Así estaban las cosas cuando llegó a Guatemala el licenciado Alonso López de Cerrato. Este hombre energético y recto vino como presidente de la audiencia con encargo de hacer cumplir las leyes nuevas. Había sido recomendado por Fray Bartolomé de las Casas y cumplió muy cabalmente lo que de él se esperaba. Actuó sin contemplaciones, se impuso a las veleidades de los esclavistas y en poco tiempo logró sacar de la esclavitud a todos los indígenas que la sufrían. Su actuación fue tan radical, tan efectiva, que su nombre perdura en los documentos indígenas de la época como emisario de un gran alivio para la población nativa. Es conveniente transcribir aquí unos trozos del Memorial de Sololá, correspondientes al periodo que siguió al final de la sublevación de los caciqueles, ya mencionada por nosotros al examinar el fracaso de los propósitos pacifistas de aquel pueblo, y contraponerlos a los renglones en que se anota en el documento la llegada de Cerrato. El contraste entre unos y otros servirá para dar una idea de lo que significó para los indios la implantación de las leyes nuevas. Durante este año se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tonatiuh. Se le tributaron 400 hombres y 400 mujeres para ir a lavar oro. Toda la gente extraía oro. Durante los 2 meses del tercer año transcurridos desde que se presentaron los señores a pagar el tributo, murió el rey Beleché Cat. Murió el día 7, que 24 de septiembre de 1532, cuando estaba ocupado en lavar oro. Entonces hicieron al Atzib Caoc por cosas de su parcialidad. El día 11, a Mac, 30 de abril de 1539, hicieron el Atzib. 13 meses después de la llegada de Tonatiuh, fue ahorcado el rey Apozotzil Caí y Mosh. El día 13, Canel, 26 de mayo de 1540, fue ahorcado por Tonatiuh en unión de Quillabit Caoc. 14 meses después de haber sido ahorcado el rey Apozotzil, ahorcaron a Chuy Siquinú, jefe de la ciudad, porque estaban enfadados. El día 4, Can, 27 de febrero de 1541, lo ahorcaron en Payayá. Lo condujeron por el camino y lo ahorcaron secretamente. 17 días después de haber ahorcado a Chuy Siquinú, el día 8 Ic, 16 de marzo de 1541, fue ahorcado el señor Chicbal junto con Mimabá Kenchun. Pero esto no lo hizo Tonatiuh, que entonces se había marchado para Xuchipillán.
De pronto se interrumpe la impunidad que cubre los actos de los conquistadores desde su aparición en el relato indígena y se tiene noticia por primera vez de la acción punitiva de un funcionario real. Es el testimonio de lo que estaba ocurriendo. Los representantes de la corona le arrebataron el gobierno de la provincia a los conquistadores. Durante este año 1549 llegó el señor presidente Cerrato, cuando todavía estaba aquí el señor licenciado Pedro Ramírez. Cuando llegó, condenó a los castellanos, dio libertad a los esclavos y vasallos de los castellanos, rebajó los impuestos a la mitad, suspendió los trabajos forzados e hizo que los castellanos pagaran a los hombres grandes y pequeños. El señor Cerrato alivió verdaderamente los sufrimientos del pueblo. Yo mismo vi, oh hijos míos, en verdad muchas penalidades tuvimos que sufrir. El señor Cerrato sí condenó de verdad a los castellanos e hizo lo que era justo. Tal como asienta el memorial de Sololá, fueron liberados todos los esclavos. Hubo muchas protestas contra la acción de Cerrato y de la audiencia, entre las cuales se podría citar por extensa y muy ilustrativa la que elevó al Consejo de Indias en febrero de 1549, Bernal Díaz del Castillo como procurador síndico del Ayuntamiento de Guatemala. Pero todo fue inútil. Los esclavos fueron redimidos. Para todo el resto de la época colonial, los indígenas no volvieron a hallarse sumidos en la esclavitud. Se introdujo, eso sí, la importación de esclavos africanos, y esta forma de esclavitud perduró hasta los días de la independencia. Es pertinente recordar aquí que el propio Fray Bartolomé, en su defensa de los nativos, había recomendado que se los sustituyese, si era preciso, por esclavos africanos. Lo mortificó después el arrepentimiento por haber hecho semejante recomendación, pero el comercio y la explotación de esclavos negros aumentó inevitablemente y llegó a ser, como es bien sabido, uno de los más tenebrosos aspectos de la vida colonial. Este asunto pone de manifiesto, vale la pena insistir en ello, cómo las instancias morales estuvieron condicionadas por motivos de carácter económico en todo el conflicto de la esclavitud. Porque desde un punto de vista estrictamente moral, si tal abstracción existiera en algún modo, ninguna esclavitud tendría justificación. Pero ocurrió que la abolición de la esclavitud de indios, asociada al incremento de la esclavitud de africanos, venía a resolver el verdadero problema de aquel momento. Rescataba a los nativos para provecho de la corona y al mismo tiempo proporcionaba fuerzas de trabajo para las minas y otras empresas en las que, por estar en uso sistemas de producción muy rudimentarias, resultaba conveniente el empleo de trabajo de esclavos. El problema quedó así resuelto y aquellas disputas teológicas e invocaciones del Evangelio dieron por resultado, en fin de cuentas, un buen negocio para la corona y para los esclavistas, y un infernal capítulo para la historia de la esclavitud. Reflexionen sobre esto quienes creen, equivocándose, que las ideas morales determinan a la economía, y no al revés. Como el reino de Guatemala era una región relativamente pobre en metales, el tráfico de esclavos fue bastante reducido en comparación con otras provincias en donde cobró proporciones enormes. En 1543, año siguiente a la promulgación de las leyes nuevas, llegó la primera barcada de africanos, en número de 150 piezas, y por real cédula se autorizó su venta libre a precios justos.
Además de las minas, que fue a donde principalmente se les destinó, los hubo también en los ingenios azucareros. Las casas de gente rica solían tener asimismo algunos esclavos para servicios diversos. Los negros evadidos de las minas fueron causa de alarmas en la primera mitad del siglo XVII, pues dieron en formar grupos alzados que asaltaban los caminos. Suprimida pues la esclavitud de los indios, y siendo ellos, como quedó dicho, la base de sustentación de la minoría europea residente en Guatemala, queda por averiguarse qué formas adoptó la explotación de los nativos después de la reforma introducida por las leyes nuevas, porque en efecto ni los españoles regresaron a su país, como amenazaban hacerlo, ni los indios salieron totalmente de la opresión en que los ponía el hecho de estar conquistados. Hubo arreglos. Uno de ellos fue la transformación de la encomienda, que estamos en condiciones de pasar a estudiar enseguida.